Eh, la obra Trilce. Vanguardista. Muy bien, vanguardista, ¿cierto? La de tendencia modernista eran los heraldos negros. 6, enano. Es una característica que no tiene relación con Trilce. 7, son temas recurrentes en la obra de Vallejo, en la obra poética de Vallejo, excepto, dice. ¿Cuál sería la excepción? ¿Mm? La sé. Él buscaba reivindicar al indígena, no, ¿cierto? Él no mostró solamente la realidad, nada más, por ejemplo, en el tungsteno, muestra solamente la realidad en la cual vivía el indígena, pero pero no lo defiende. No busca reivindicarlo socialmente tampoco. Entonces no se aprecia ello en su obra poética. Casa, 7 casa. 8, marca el enunciado incorrecto con respecto a la vida de César Vallejo. ¿Cuál sería? Él muere un jueves santo. No, viernes. Viernes, muy bien. 8 enano entonces. 8 enano. 9, señale qué alternativa presenta la relación incorrecta con respecto a las obras de César Vallejo. A ver, Masa, ¿es una obra dramática, Masa? Masa es uno de los No, poemas 12, ¿cierto? la Lírico, muy bien, sería poesía en todo caso. 9, dado, muy bien. Masa forma parte de España, aparte de mí, este cáliz. ¿Ya? Muy bien. 10, indique cuál es el título de la obra de Vallejo que se vincula con la Guerra Civil Española, justo está ahí. ¿Cómo se llama la obra? la D. España, aparte La de mí. de España, parte de este cáliz, donde encontramos más inclusive. Muy bien, excelente. 11. Indica el tema que predomina en los siguientes versos. He almorzado solo ahora y no he entendido madre, ni súplica, ni sírvete. Yo lo leí inclusive. Es uno de los poemas, es el poema 28 de Trilce. La sé, profe. Que, claro, el La sé, sentimiento, muy bien, señorita joven, el sentimiento de orfandad. ¿Sí? la ausencia, la ausencia de la madre, de la familia, en este caso, ¿no? Del padre. 11, casa. 12, ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Copulí, ahora que me ofrece Bizancio y que dormita la sangre como fuego coñac dentro de mí? Este verso era uno de los últimos versos que leí. Idilio muerto. Idilio muerto, que forma parte de los heraldos negros. Muy bien. 12, avión. 12, avión. 12, avión. Ahí muy bien, Yair, ahí muy bien, excelente. Muy bien, señorita, muy bien, muy joven. 13. Con respecto a los poemas humanos, señal de verdadero o falso. A ver, fue publicado póstumamente, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Destaca el tema del cuerpo como espacio de dolor? Sí, verdadero. ¿Son poemas enumerados en romano? ¿Qué dicen? Falso. Falso, trilce sería en todo caso. Falso. ¿Corresponde al periodo de compromiso político-social? O sea, de tendencia socialista la poesía del autor? Sí, verdadero. ¿El título del libro no le pertenece a Vallejo? Verdadero, no le pertenece. Quien Verdadero. lo propone, el título, su esposa y su amigo Raúl Porras Barnechea. 14, 14, 14. Los hermanos Colache de Vallejo pertenecen al género. Vamos. Llevado al teatro. Dramático, ¿cierto? Dramático. ¿Y qué especie sería? En este caso, drama. Letra C. ¿Ya? Al igual que Lockout, al igual que La Piedra Cansada. 14, casa. 15, a ver, relacionemos. Himno del Cielo, el autor futurista peruano. ¿Quién era? Futurista Parra peruano. del Riego. Muy De bien. Riego. Entonces, el primero es Parra de Riego.
La segunda obra es La tortuga ecuestre. ¿A quién pertenece? Entonces, el primero es Pava. César. Muy bien. César Moro, muy bien. César Moro. Voy a poner Moro, no voy a poner, mejor pongo César Moro. Que en realidad se llama Alfredo Quispe así, ¿cierto? Dijimos ya. El último autor de Difícil Trabajo. ¿Quién era el autor de Difícil Trabajo? Xavier. Muy bien, Xavier Abril. Ahí están los tres, ¿ya? 16. Géneros en los cuales se ubican estas obras de Vallejo. El arte de revolución, ¿qué especie era? El arte de revolución y la revolución. ¿Qué especie era? Era género expositivo, especie, ensayo, ¿no? Género expositivo. La piedra cansada, género. Teatro. Teatro, bueno, dramático en todo caso, ¿no? Llevado al teatro. Muy bien, dramático, llevado al teatro. Y España, aparte de este cáliz, lírico. Es un poemario póstumo de tendencia socialista, inspirada en la Guerra Civil Española. El poema clásico ahí es Masa. Muy bien. Entonces sería expositivo, dramático y lírico. En la pregunta 16. En la pregunta 17, director del Tigre Norte y brindó apoyo moral a Vallejo. Se lo comenté también. ¿Quién era? Que era director del Tigre Norte también. O sea, director era parte de Grupo Norte, perdón, también. ¿Quién era? Su amigo. Antenor La B. Orrego. La B, no se olviden, ¿ah? Ha sido pregunta ese previo una vez ya. ¿Sí? Antenor Orrego es el amigo, el que lo va a apoyar a Vallejo en el momento cuando estuvo en prisión. Ya, él era el director del Diario Norte, le dio posibilidades a Vallejo de que cuando salió de prisión pueda trabajar en su diario que él había fundado. 17, beso. 18, el estribillo, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, forma parte del poema. ¿Qué poema era? Masa. Masa. Masa, muy bien, que forma parte de España, aparte de mí, este cáliz. Muy bien. Emily lo leyó inclusive, ¿cierto? Muy bien. 18, enano. 19, considerado como el mayor representante del surrealismo en nuestro país. ¿Quién era el más surrealista de todos, dijimos? El que le decían César Moro. ¿Cómo se llamaba él? Vamos, ¿cómo se llamaba él? Alfredo Quispe Sacín, profe. Muy bien, 19, enano. Y 20, señalen los poemarios póstumos de Vallejo. ¿Cuáles son los póstumos? Dos eran. La De D. tendencia socialista. ¿La C? ¿Seguro? Profe, la D. La D, dado, ¿cierto? Poemas humanos y España, aparte de este cáliz. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de esta unidad? ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro de la unidad 11? ¿Sí? Para pasar a la 12 de una vez. Profe, en el examen podría venir de dos formas, ¿no? De como César Moro o como Asín, ¿no, profesor? Alfredo Quispe así. Claro, a veces preguntan, dice autor, bueno, obra, mejor dicho, obra de Alfredo Quispe así. Entonces algunos no lo recuerdan porque recuerdan César Moro, pues, ¿no? Entonces tiene que conocer los dos, tanto el seudónimo como el nombre verdadero. Igual ha venido también con Martín Adán, que en realidad se llama Rafael de la Fuente Benavides. ¿Sí? Muy bien, Raúl, muy buena pregunta. Ya ha venido así antes ya. Así que saber el nombre verdadero y el seudónimo. Muy bien, Raúl. La otra pregunta que tengan por ahí, ¿todo claro? Si no, si está todo claro, deditos arriba y seguimos. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, ahí el dedito arriba de Raúl. Espero que los demás también están de acuerdo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir.
Ya, muy bien, Yair, ahí está. Entonces vamos a iniciar con la unidad 12. Ya, un ratito. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, sí, vamos a iniciar con esta unidad 12. Ya, no sé, últimamente me resfrío mucho de... Los sábados amanezco resfriado, entonces estoy con un poco constipado, estoy ahí. Disculpe más bien, ¿ya? Vamos a iniciar la unidad 12 y vamos a ver lo que es indigenismo. El indigenismo, recordemos, va a surgir, como justamente la diapositiva nos manifiesta aquí, ¿sí? Es una corriente literaria que se da en la segunda década del siglo XX, o sea, 1920. Profe, 1920, el vanguardismo llegó al Perú, muy bien. Entonces, este indigenismo, esta corriente literaria, va a tener influencia justamente del vanguardismo en la cuestión poética, en la cuestión narrativa. A ver, profe, recordando, a ver, ¿cómo es la influencia poética de la vanguardia, ¿no? Justamente la ruptura gramatical, producto de la tensión emocional, que genera un hermetismo en el contenido del mensaje, un mensaje oscuro, oculto, que tiene que descifrarse. Eso mencionamos, el verso libre, ¿ya? Y en la narrativa de la vanguardia vemos la presencia del monólogo interior, del plano temporal simultáneo, que le decíamos flashback, ¿recuerdan? Que va del presente al pasado, del pasado al presente, ¿sí? Una narración parcial, un narrador omnisciente, y en ambos casos encontramos la multiplicidad de puntos de vista también. Entonces, esa es la influencia del vanguardismo. Pero también el indigenismo tiene influencia de realismo, porque nos va a mostrar justamente la realidad de manera objetiva, tal como es. No mi interpretación, no lo que yo tal vez pueda en su momento apreciar y yo pueda deducir de acuerdo a mi percepción. No, sino aquí la objetividad, tal como es la realidad. Esa es la influencia también de realismo a este llamado indigenismo, ¿ya? Que justamente va a describir y criticar, dice, la marginación social del indígena. Se va a oponer a ello. Profe, ¿habían precursores antes? Sí, hay precursores que ahora vamos a mencionar también. Ahora, este indigenismo, como dice en la diapositiva, exalta la figura del indígena, sus valores y protesta. Eh, Se enarbola contra la situación postergada del indígena. No está de acuerdo cómo lo tratan, no está de acuerdo en la forma como trabaja, no está de acuerdo cómo lo marginan, ¿sí? Y ellos van a mostrar justamente que ese indígena, aparte de ser maltratado, ser postergado, como dice la palabra ahí, marginado, discriminado, ese indígena también tiene actitudes positivas, ¿sí? Que como todo ser humano lo tiene, ¿no? Es trabajador, es empeñoso, dedicado, comprometido, responsable, honesto, inclusive mucho más tal vez que, que un hombre, que un hacendado, un hombre que tenga cierta clase social, por así decirlo, ¿no? De una determinada clase social, ¿no? Mucho más todavía en cuestión de valores, ¿no? Pero también tiene defectos, que una vez que vulneran ya su integridad, su persona, también reacciona también, ¿ya? Eso es lo que nos muestra este indigenismo. Ahora vamos a ver por quién lo hace particularmente. Ahora, este indigenismo, justamente la forma de expresarse lo va a hacer a través de la novela, del cuento, del ensayo, de la poesía, o sea, del género narrativo,
género expositivo, género lírico. Hasta poesía en quechua hay. El campesino justamente se menciona que emerge, ¿sí? Emerge en las obras de estos autores, ¿ya? Simbolizando un pueblo, simbolizando una tradición, simbolizando un espíritu. Les pregunto a ustedes, de nosotros los peruanos, ¿dónde están nuestras raíces? ¿En la costa, en la selva o en la sierra? ¿Dónde están nuestras raíces? La Porque tierra. nosotros, muy bien, Raúl, claro, porque nosotros no solamente estamos, digamos, aquí en la costa, pues en Lima hemos nacido, profe, está bien, pero alguien de la familia, ¿sí?, que haya nacido aquí en el Perú, ¿sí?, tiene descendencia de alguien que proviene de la sierra. Entonces, en la sierra, como dice bien Raúl también, ¿sí?, ahí están nuestras raíces. Entonces, hay que valorar al hombre del campo, al hombre indígena, ¿sí? Que después con el tiempo ya se haya venido a la capital, ya se haya instalado, se haya, como se dice, adaptado a la situación económica, social, es diferente ya, pero con el tiempo, ¿sí? Entonces, todos merecen respeto, todos merecen esa consideración, porque todos somos seres humanos. Y justamente lo que va esta parte de la diapositiva es que ese ser llamado indígena, ¿sí?, simboliza a ello, representa a ello, en nuestro pueblo, nuestra tradición y un espíritu. Por ahí había una palabra más que yo no le he colocado ya, que decía representa una raza. Y es que si yo coloco la palabra raza, estaremos hablando de una cuestión racial ya. Claro que en ese entonces había ese tema de que tú eres negro, tú eres blanco, tú eres indígena, tú eres, ¿no?, o mestizo, o algunos casos. Entonces, yo no creo bien hablar del término raza porque, bueno, nosotros solamente somos una sola raza, ¿no? La raza humana, ¿no? Yo no creo que aquí haya alguien de la raza distinta, por ejemplo, ¿no? Por alguien decía somos una raza distinta, ¿no? Bueno, el ser humano es una sola raza, ¿no? En este caso la raza humana, y merecemos todos respeto. Bueno, cuando hablamos justamente de indigenismo, hay que mencionar a los famosos precursores de este indigenismo, como tenemos a Mariano Melgar, tenemos a Clorinda Mato de Turner y a Manuel González Prada, quienes ellos defendían al indígena, pero de una manera un tanto paternalista o maternalista, en el caso de Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque, bueno, decían, oye, pobrecito, mira cómo lo tratan, cómo lo marginan. Entonces ellos buscaban, a través de ese pobrecito, mírame, un hombre de campo, ¿no? Claro, claro, Raúl. A partir de decir el hombre de campo, o sea, menospreciándolo, ¿no?, menospreciándolo, pensaban que estaban haciéndole un favor y de esa manera lo defendían, ¿no?, victimizándolo. Entonces, y lo llevaban a su hombro, a su pecho, y lo consolaban, y decían, no te preocupes, nosotros vamos a defenderte, y sí. Y en parte en ese momento tal vez, en su momento estuvo bien, pero no hay que menospreciar a las personas para defenderlos, ¿no? Defendámoslo, ¿no?, con sus valores que tienen, ¿sí? Es como esa clásica que no sé si ustedes han visto tal vez como parodias que hay a veces en el cine. Mire ese infeliz, mire ese pobre diablo, ¿no? Entonces, así no se defiende a alguien, ¿no? Entonces, tal vez en su momento lo hicieron, pero no debieron hacerlo de esa manera. Por eso que los indigenistas ya lo muestran la realidad de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la situación en la cual se encuentran ellos sometidos? ¿Cuál es el contexto en el cual se encuentran sometidos? ¿De qué manera vulneran sus derechos? Y cómo se defienden ellos también, por supuesto, ¿ya? Entonces ahí, aquí en este caso tenemos a los precursores, que es Mariano Melgar, ¿sí? Él, en dónde expresa su defensa al indígena, por el cual es un precursor de este indigenismo. ¿En qué parte? ¿En qué parte de sus obras? ¿En qué género de sus obras? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dicen? Profe, Mariano Melgar es lírico, pues. ¿Solo era lírico Mariano Melgar? Y por ahí me dijeron inclusive en los yarabíes, profe. ¿Y por qué en el yarabí? Porque yarabí tiene un canto melancólico popular indígena. No es por eso. Recuerden que el yarabí
Inclusive su composición es una especie lírica quechua llamada el jarawi, que es la base del yarabí. Pero cuando uno lee los yarabíes de Mariano Melgar, los 10 yarabíes no van dedicados en defensa del indígena ni uno solo. Todos van dedicados a su musa, que era Silvia María Santos Corrales, ¿recuerdan? Entonces ahí no defiende al indígena. Como dice Yair muy bien en el chat, en sus fábulas, profesor, defiende al indígena, sí, en el cantero y el asno, en el asno cornudo, en las abejas, en los gatos. Ahí muestra su defensa al indígena. Por eso es precursor del indigenismo, Mariana Melgar. También precursor del romanticismo peruano, por supuesto. Y la otra persona que es precursora, Clorinda Mato de Turner, donde demuestra su indigenismo, perdón, claro, su ser precursora del indigenismo, ¿no? ¿En qué obra defiende al indígena? ¿En qué obra? Vamos. Ahí Yair nos dice, profe, en su novela. Muy bien, Yair. ¿Cómo se llama su novela? Ave sin nido. Ahí es donde hay la defensa del indígena, con la familia Marín. ¿Sí? Muy bien, Raúl. Muy bien, Yair. Y Manuel González Prada, ¿en qué obra defiende al indígena? Donde dice inclusive que hay una trilogía que embrutece al indígena, que no permite avanzar, surgir, desarrollarse al indígena, que es donde el cura, el juez de paz, el gobernador, ¿sí? Inclusive los jóvenes hicieron una recaudación para recuperar Tacna y Arica. ¿Recordaron? En ese discurso que forma parte de esa obra, inclusive ese discurso de una otra manera manifestaba quiénes eran los verdaderos vencedores de la guerra con Chile, ¿no? Y decía que era nuestro espíritu de servidumbre y la ignorancia, ¿sí? Que, bueno, a veces por desconocimiento uno pierde la guerra en este caso. ¿Recuerdan ese discurso? El discurso del Politeama, que es parte de Páginas Libres. Muy bien, Yair, que es parte de Páginas Libres. ¿Ya? Entonces ahí demuestra digamos, esta defensa al indígena. Por eso es precursor del indigenismo. ¿Ya? Estamos sustentando por qué son precursores del indigenismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver a este señor, este personaje también de la literatura. Claro que sí, Raúl. Si dices páginas libres, está bien, porque dentro de páginas libres hay, bueno, varios ensayos, entre ellos está el discurso del Politeama. Muy bien, Raúl, no hay problema, ¿sí? Ahora, depende de las claves, por supuesto, si vas a una pregunta con claves, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver a este personaje que se llama Enrique López Albuja, ¿ya? Él justamente es conocido como Sansón Carrasco, su seudónimo, Sansón Carrasco, o le decían también León Cobos. Profe, Sansón Carrasco, ese nombre me es conocido, me es familiar. ¿Lo hemos visto en alguna obra? Claro, lo hemos visto en el Siglo de Oro español. Es un personaje de la novela, bueno, la primera novela moderna, ¿sí? Universalmente hablando. Era la primera obra más importante del Siglo de Oro, ¿sí? El autor era Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto. En esa novela encontramos este personaje porque él era el desenlace de esa obra. Muy bien, Catherine. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Y ahí, muy bien, Carla. Y ahí encontramos este personaje, Sansón Carrasco. Muy bien, Raúl. Y Sansón Carrasco se iba a disfrazar del Caballero de los Espejos y retó al Quijote. Claro que perdió, pero luego más adelante se disfraza de Caballero de la Blanca Luna y lo derrota al Quijote y lo hace regresar a su realidad. Entonces, por eso lo hacen llamar a él Sansón Carrasco, porque él te va a mostrar la realidad sórdida, ¿sí? Fría, cruel, en el cual se marca este indígena. Porque él va al indígena, lo va a analizar desde un punto de vista psicológico, o sea, su comportamiento, tanto positivo como negativo, en valores como en defectos, ¿sí? Claro, Raúl, él se disfraza de un caballero de los espejos y luego se disfraza como el caballero de la Blanca Luna, ¿sí? Muy bien.
Muy bien, ese es Enrique López Albuja. Y justamente aquí está la frase que quiero que recuerden, ¿ya? Él es iniciador del indigenismo peruano. Enrique López Albújar. Él nació en Chiclayo, pero gran parte de su vida la pasó en Piura y bueno, él decía, soy piurano, ¿sí? 1872, ¿ya? Él nace en Chiclayo, pero decía que era piurano, ¿ya? Y va a morir en Lima en 1966. Él es Enrique López Albújar, abogado de profesión, llega a ser juez, ¿sí? Y su vida literaria, voy a colocar acá, de Enrique López Albújar, Enrique López Albújar, ¿sí? Su vida literaria va a estar justamente, digamos, basado en una ciudad, ¿ya? Basada en la ciudad de Huánuco. Ahí justamente va a pasar gran parte de su vida literaria, bueno, profesional como juez, y va, a través de sus casos que él va a tener, va a llevar su vida literaria en la ciudad de Huánuco. Ahí lo estoy escribiendo por si acaso en el chat, ¿ya? Donde justamente se da la obra iniciadora que vamos a mencionar ahora, ¿ya? Ahí dice, en su labor de juez viaja y conoce nuestro país, muy bien, poblando su narrativa con los personajes que puede observar a través o a partir de su experiencia como juez. Y justamente lo hace en la ciudad de Huánuco, ya particularmente. Su libro más importante, menciona, y que es considerado como la obra iniciadora del indigenismo en el Perú, es Cuentos Andinos, en 1920. Estos cuentos andinos están ambientados en la ciudad de Huánuco, ¿ya? López Albújar dice prefiere el modo realista, colocando en primer término al indígena como personaje, pero no de manera paternalista, como lo vimos con Melgar o con Manuel González Prada, sino como había ocurrido, sino como había ocurrido en el pasado con otros autores, ya les dije ya, sino objetivamente, resaltando sus virtudes y sus defectos, sus valores y sus vicios. Ese era, ese era Enrique López Albújar. Como dice aquí, es por eso, o es por esto, que en la obra de este autor no aparecen como los temas más resaltantes la fuerza de la naturaleza, o sea, la explotación, la discriminación como tal, ¿no? La opresión, como dice también ahí, no aparece ello, sino la psicología de los personajes, en este caso la psicología del indígena, el comportamiento del indígena, cómo se comporta él según ese entorno, ¿no? Puede tener valores, pero también muestra defectos, ¿ya? Justamente en ese entorno sombrío de los hechos, dicen, ¿no? Obras, justamente los cuentos. Tenemos Cuentos Andinos, que viene a ser Vida y Costumbres Indígenas, que se publicó en 1920, por lo cual es la obra iniciadora de este indigenismo y él es iniciador del indigenismo, ¿ya? Ahí tenemos justamente algunos cuentos como Ushanan Hampi, por ejemplo, algunos cuentos que yo les invito a leer a ustedes, Ushanan Hampi, que significa el último remedio, el linchamiento. Y tenemos también El Campeón de la Muerte, que yo les invito a leer, es un cuento muy interesante, o La Soberbia del Piojo, Cachorra de Tigre también está ahí, y una serie de cuentos más que comprenden, ¿sí?, cuentos andinos. Los clásicos que han preguntado en CEPREVI es Ushanan Hampi y El Campeón de la Muerte. Los demás no se han mencionado. Yo menciono dos más ahí simplemente como para hacer que tiene un repertorio de cuentos, este libro llamado Cuentos Andinos, ¿ya? El Campeón de la Muerte, por ejemplo, es un cuento interesante, ¿no? Porque da a conocer cómo reacciona en este caso un indígena que ha sido maltratado y ha sido expulsado de la hacienda en la cual trabaja. Entonces, este indígena, todo el mundo se burlaba y le decía que era un mostrenco, o sea, como un monstruo, ¿no? Y era grandazo, fornido el indígena, pues, ¿no? Y él fue expulsado de su hacienda. Y en venganza va a raptar a la hija del hacendado, no solo la rapta, bueno, después de ella la violenta, y cuando se entera que su padre está buscándolo y está colocando una recompensa inclusive
a ver si encuentran al mostrenco, decía, para que devuelva a su hija. El mostrenco aparece con la hija, pero la hija descuartizada, y se la muestra cada parte que cae de costal de su hija descuartizada. Y este mostrenco lo amenaza a este hacendado y le dice que si lo persigue o lo sigue o sigue buscándolo, lo va también a descuartizar. Y se va, y se va. Entonces el hacendado, por supuesto consternado, la madre estaba destrozada, ¿sí? Con lo que había visto a su hija descuartizada ahí. El hacendado va a enviar a buscar al campeón de la muerte. ¿Quién es el campeón de la muerte? Juan Jorge se llama. Era como una especie, bueno, de sicario a sueldo, por así decirlo. Pero Juan Jorge era otro indígena también, no mataba por matar, mataba a aquel que había cometido un delito o aquel que había cometido una injusticia. Entonces, y cobraba en especies de ganado. Entonces, este hacendado le va a dar todo lo que pida Juan Jorge, pero quiere matar al mostrenco. Y le dice: Juan Jorge, quiero que le dé una bala en cada extremidad, brazos, piernas, ¿sí? Corazón y cabeza. Y al último, cuando ya está muerto, quiero que le corte el pene, dice. Y Juan Jorge le dice: pero bueno, te comprendo, le dice. Tu hija ha sido violentada, ha sido descuartizada, lo voy a hacer. Juan Jorge se va a las montañas y lo ubica el mostrenco. Y Juan Jorge era un experto tirador, ¿sí? Disparaba a distancia. Y de los balazos que pidió el hacendado en cada extremidad, brazos y piernas, el mostrenco se cae al piso, ¿sí? Y hace creer que está muerto ya. Pero Juan Jorge tenía experiencia, era el campeón de la muerte, sabía que ese mostrenco no había muerto, sabía que ese indígena no había muerto, más con su tamaño y su fortaleza menos. Entonces a lo lejos esperó buen tiempo él apuntándolo con el rifle, con el arma, y el indígena ya había pasado muchas horas, había pasado en ese estado, tirado en el piso. Él esperaba que Juan Jorge bajara. Juan Jorge no iba a bajar hasta asegurarse que él esté muerto. El indígena, como bueno, esperó mucho tiempo, ya se puso de pie con esos disparos de bala. Entonces dio cuenta y dijo: no, ve, ya sabía, ya se estaba haciendo. Y un disparo certero le atravesó la parte del pecho, prácticamente, y ahí sí ya estaba muerto prácticamente. Para asegurarse, como le dijo el hacendado, el disparo en la cabeza. ¿Sí? Ahí recién bajó, recién se animó a bajar, porque tenía el temor también que se pusiera de pie, grandazo era el mostrenco, y tenía miedo, Juan Jorge también por supuesto, pero con el arma va a hacer lo que le han pedido que haga, matarlo. ¿Y qué va a hacer Juan Jorge? Va y le corta, le cercena el pene, y se lo lleva al hacendado, ¿no? Y le muestra, inclusive hasta la cabeza, luego también le va a cortar, ¿ya? Y también se lo muestra ahí que que ha cumplido su misión y que espera su pago. Bueno, le van a pagar con cabezas de ganado, ¿no? Bueno, ese es el cuento del campeón de la muerte. Muy interesante, ¿eh? Porque muestra la crueldad con la cual ellos pueden reaccionar. Muy fuerte, ¿no? Tal vez como lo he comentado. Bueno, después de eso también el otro cuento es Ushananhampi. Ushananhampi, por ejemplo, que significa el último remedio, el linchamiento. Ahí había un indígena que se llamaba... Exacto, Raúl. Ahora lo voy a comentar, ¿sí? Exacto, Raúl. Muy bien, Raúl. Ahí hay un preámbulo, Raúl está haciendo a este cuento, ¿sí? Pero en realidad no es, bueno, ladrón se puede decir. Era un campesino más del pueblo, sino que su madre era anciana, estaba enferma ya, y tenía que ver la manera de darle una mejor calidad de vida, ¿no? Y ahí es cuando justamente vemos nosotros que este indígena llamado Kunse Mauye va a ver la manera de, de ganarse la vida de una manera extra, hurtando ganado. Entonces, quien hurta ganado se convierte en un abigeo, y ese es un delito, el abigeato. Entonces, en el pueblo decían: pero ¿quién ha hurtado el ganado? Y investigando, dieron con Kunse Mauye. Entonces lo detuvieron, por supuesto, había robado ya, había hurtado. La palabra es hurtar. ¿Por qué? Porque se llevó el ganado sin que se den cuenta. Ese hurto. El robo es cuando es a la fuerza, utilizan a la fuerza, la violencia, ese es un robo.
O sea, hay diferencias, ¿no? En este caso, ha hurtado ganado, lo han descubierto, lo han encontrado infraganti y lo llevan ante los jueces, que son unos ancianos del pueblo que se llaman los yayas, los yayas. Y los yayas van a decidir ahora. Los yayas van a decidir qué van a hacer con Kunze Mauye. Entonces le dicen, Kunze, tienes dos opciones. Una, te vas al exilio, te vas del pueblo, o dos, te aplicamos Ushanan Hampi, el linchamiento. Y Kunze se puso a pensar y dijo, si me voy del pueblo, todavía puedo ver a mi madre, pero si me quedo en el pueblo y me linchan, puedo quedar lisiado, o hasta me pueden matar. Y mi madre, ¿qué va a hacer de mi madre? Dice él, ¿no? Así que me voy al exilio, o sea, lo van a desterrar. Muy bien, Raúl, lo destierran a Kunze Mauye. Kunze Mauye, en el destierro, sí, Kunze Mauye va a seguir ganando dinero, claro, de mala manera, porque continúa con el tema del hurto de ganado, pero tiene dinero para darle a su madre, pues, que estaba enferma, anciana y enferma. Pero sabía Kunze Mauye que no podía ingresar al pueblo otra vez, porque los yayas le dijeron bien claro, eres desterrado, pero si tú colocas un pie en el pueblo, te vamos a aplicar Ushanan Hampi, te vamos a linchar. Entonces Kunze sabía eso, no podía ingresar al pueblo, quería que alguien lo ayude llevando el dinero a su madre, pero tampoco nadie podía prestarse a apoyarlo porque él cometió un delito. Entonces Kunze en la madrugada, sí, exacto, en la noche, bueno, en la madrugada, va a ingresar al pueblo, ¿sí? Y él pensaba que nadie lo iba a ver, pero en esos pueblos alejados de nuestra sierra peruana, siempre hay alguien que está despierto, como una especie de cuidador, celador, así le llaman algunos, ¿no? ¿Cómo? Como una especie de rondero, ahí está, ¿no? Bueno, también se puede, ¿no? Es parte de la obra, claro, Raúl, un perro lo descubre, dice, sí, es cierto, pero ya es entrar en detalles, ¿no? Entonces, sí, lo que dice Raúl es cierto. Entonces ingresa este Kunze Mauye al pueblo y lo encuentran, pues lo van a ubicar, se van a dar cuenta que ingresó al pueblo. Entonces ahí para avisar a todos los pobladores, ¿qué hacen? Tocan en la campana de ese campanario justamente, ¿no? Tocan. Y todos los pobladores salen. Y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ha ingresado Kunze Mauye. Muy bien, ingresó, le aplicamos Ushanan Hampi y lo comienzan a buscar, ¿ya? Y él, por supuesto, no va a estar, digamos, no van a ubicar porque no va a ir a la casa de su mamá, pues todavía, ¿no? Sabía que ahí iban primero, ellos fueron primero ahí a buscarlo, no lo encontraron. Y le dijeron, señora, su hija ingresó al pueblo, por lo que le vamos a aplicar Ushanan Hampi. ¿Ya? Entonces, prácticamente ahí Kunze Mauye no va a la casa de su mamá, se va al campanario. Mientras todos se iban a buscarlo, él ingresó al campanario, se subió donde está la campana, cogió su arma, tenía un arma él, ¿sí? Y comenzó a apuntar a la puerta. Entonces, por ahí comenzaba a buscar y se dieron cuenta que estaba en el campanario. Y dijeron, vamos a buscarlo, vamos a lincharlo. Y se fueron todos, rodeando el campanario ahí. Y Kunze comenzó a gritar, aquel que intente cruzar esa puerta, lo voy a matar. Tengo 9 balas, 9 muertos habrá. Era, profe, 9 balas, 9 muertos. O sea, ¿tenía una puntería? Sí, tenía una puntería precisa. ¿Ya? Entonces, ahí Kunze Mauye prácticamente va a amenazar así a los pobladores. Y por ahí un avesado quiso cruzar la puerta, no creyendo en su palabra que iba a disparar, y Kunze disparó y mató a este hombre. Entonces dijo, 8 balas, 8 muertos más habrá. Qué complicado, ¿no? Y por ahí un muchacho, igual que Kunze Mauye, lo conocía, le dice a los yayas, yayas, yo conozco a Kunze Mauye, es mi amigo, le dice, permítame mentirle, decirle que ustedes lo han perdonado, y de esta manera él va a dejar el arma, le voy a decir que vamos a hacer un pacto, como prueba de ese pacto, un abrazo de por medio, y ahí nomás, ni bien lo abrace, yo grito Shannon Hampi y ustedes lo linchan. ¿Qué dicen yayas? Y los yayas van a decir, ya, háganlo, háganlo. Este hombre va y le dice, Kunze, no dispares, no dispares, no dispares, le dice. Los yayas te han perdonado, y para que veas que te han perdonado, vamos a llegar a un acuerdo con un abrazo. Baja, le dice. Entonces Kunze, como lo conocía, le va a creer y va a bajar.
Y ahí este hombre le dice, pero deja tu arma. Ya deja su arma. El abrazo. Se abrazan y ahí este hombre lo abraza, lo pega a su cuerpo y comienza a gritar, Ushanan Hampi, Ushanan Hampi. Y todos los pobladores se van contra él. Pero en ese momento Kunze se libera y le dice, eres un mentiroso, eres un traidor. Le saca la lengua y se la corta. Y se va corriendo Kunze. Y comienzan a llover los palos, los fierros, las piedras. Kunze va a quedar mal herido. Llega a la casa de su madre, ¿sí? Su madre lo abraza, le dice, hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has venido? Madre, quería verte, quería entregarte este dinero, le dice. Pero hijo, le dice, el pueblo te va a linchar, no entra en razón el pueblo, le dice, madre, solo quería verte, le dice, y lo abraza fuertemente. Y los pobladores llegaron a la casa, le dijeron, señora, suelte a su hijo, de lo contrario vamos a lincharlo delante de usted. La señora abrazó a su hijo más fuerte y dijo, no, lo voy a soltar, es mi hijo. Y el pueblo comenzó a lincharlo. El linchamiento fue tan cruel, ¿no?, que lo van a prácticamente a descuartizar. La madre se queda abrazando la parte superior de su hijo y la otra parte prácticamente se llevan los pobladores. La madre con impresión en el momento se desmaya, lo cual como estaba enferma, al final muere. Y la otra parte de su hijo van a cogerla y la van a colgar en la puerta de su casa y van a colocar ahí aquel que violenta la norma o una ley del pueblo, Ushanan Hampi. Ese es el cuento de Ushanan Hampi de Enrique López Albújar, parte de los cuentos andinos. ¿Qué les pareció? Ambos cuentos que les he comentado. En algún momento se ve un tanto de discriminación, un tanto de tal vez postergación del indígena, o muestran cómo el indígena se comportaba en su entorno social. La psicología del personaje que menciona Enrique López Albújar. Ya no le contaron, por si acaso. A él no se lo contaron. Él lo leía en los casos que le tocó justamente decidir si en el caso de algunos iban presos o no iban presos, ¿no?, por lo que habían cometido, ¿no? Ya después ya se enteraba cómo había acabado la situación, ¿no? Pero a él no se lo contaron a Enrique López Albújar. Por eso que él plasma esa experiencia en sus cuentos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen? Muy bien, Raúl, excelente participación. Bueno, después de eso, nuestro amigo Enrique López Albújar, de estar en la sierra, de estar allá por Huánuco, se viene a Lima. Y en Lima justamente va a escribir, Las Caridades de la señora Tordoya. ¿Ya? Justamente esta obra, como dice ahí, está situada en la urbe, o sea, en la ciudad. Él ya estaba aquí en Lima ya. Muy bien, pero a Enrique López Albújar más nos recuerdan por su novela. Una de sus novelas se llama El hechizo de Tomaiquichua. El hechizo de Tomaiquichua. Y la otra novela es Matalache, que es la primera novela negrista del Perú. La primera novela que habla justamente sobre el racismo hacia los negros esclavos, ¿sí?, en el Perú, por supuesto. ¿Ya? Como dice ahí, ambientada afuera de la ciudad de Piura. A él le encantaba la ciudad de Piura, por eso que la va a dar a conocer aquí en Matalache. ¿Ya? Es una fábrica de jabones, ¿sí?, llamada Latina. ¿Ya? El dueño se llama Juan Francisco de los Ríos y Zúñiga. La hija se llama María Luz. El esclavo se llama José Manuel. Las esclavas son Casilda y Rita. Muy bien, Raúl. Ahí solamente creo que el corrector te ha fallado al último. A veces nos falla el corrector, es algo lógico, ¿no? Yo estoy seguro que ahorita vas a leerlo, te vas a rectificar. Estoy seguro, Raúl. Los temas que encontramos aquí es la esclavitud a la que eran sometidos los negros esclavos, por supuesto, ¿sí? Y la pasión amorosa, ¿sí?, que puede sobrepasar las barreras de las diferencias sociales y raciales. ¿Por qué, profe? ¿Por qué dice raciales? Porque la hija era blanca y él era negro, en este caso es un esclavo negro. La hija era la hija del dueño y él era el esclavo, una condición social. ¿Sí? Como dice bien Raúl ahí, eh, se enamora, pues sí, es cierto, ambos se enamoran, ¿sí?
Muy bien. Bueno, pero el papá no lo tira. Ahora vamos a comentar la novela. ¿Ya? El papá no lo tira, sino manda que lo lancen así a unas ollas donde el jabón hervía, ¿no? Bueno, ahí tenemos a José Manuel, es el negro esclavo, que justamente le dicen padrillo. El padrillo es aquel negro elegido por el dueño, en que es el único que puede relacionarse con las demás negras esclavas. El único que puede tener contacto amoroso con las negras esclavas en sus días fértiles. ¿Por qué hacía eso el dueño? Porque quería que las negras salgan embarazadas, con la finalidad de tener más negritos y ellos puedan seguir trabajando en la fábrica, porque como dice ahí bien Raúl, genéticamente era el más, digamos, era el mejor de todos, ¿no? En el aspecto, digamos, no solamente por fuerza, sino en el aspecto también de desarrollo personal, por así decirlo, ¿no? Era un artista también, ¿no? Cantaba, tocaba instrumentos musicales, bailaba. Entonces, eso al dueño le llamaba la atención, muy aparte de la cuestión física, de la fuerza física, ¿no? Muy aparte de eso. Así es, mi estimado Raúl. Al final sucede eso. Entonces, ese era un padrillo, ese era José Manuel. A la hacienda latina, a esta fábrica llamada Latina, va a llegar justamente la hija del dueño, María Luz. María Luz llega a la hacienda y llega el día justo en cual estaba el fin de faena. El fin de faena. Y el fin de faena era, digamos, hacer algarabía, hacer barullo, una fiesta. Y ahí José Manuel, como decimos, ponía el ritmo, la música, el sabor, como se dice, ¿no? Entonces la gente bailaba y cantaba y todo era fiesta porque era el fin de faena. Ahí María Luz va a llegar ese día justo y María Luz va a ser guiado por Casilda. Casilda era la negra esclava que estaba a cargo justamente de María Luz, va a estar a cargo de María Luz. Bueno, María Luz prácticamente llega ese día y escucha la bulla, el barullo, la música, el baile, el jolgorio y dice, ¿qué es eso? Le pregunta Casilda. Ah, son justamente los negros que están haciendo su fin de faena, le dice. Y esa voz y esa música, a él es José Manuel. Y a lo lejos veía a uno de los negros esclavos bailando. Y decía, uy, baila muy bien ese negro esclavo. Sí, él se llama José Manuel, es el padrillo. Y le explicó quién era el padrillo, ¿no? Aquel que se encargaba justamente de relacionarse con las demás negras esclavas en su día fértil, ¿no? Ah, mira qué interesante, dice la hija, ¿no? La hija en este caso llamada María Luz. Bueno, al día siguiente, ya ella ya tenía una idea de quién era José Manuel, sí, le había llamado la atención, pero al día siguiente ya sale de su balcón y ve hacia abajo y ve a José Manuel abajo. Y le pregunta, ¿tú eres José Manuel? Sí, señorita, usted es, yo soy María Luz. Ah, usted es la hija del dueño. Le dice, sí. Y ella lo mira y era un negro simpático, agraciado. A ella le llamó la atención, más todavía aún. ¿Sí? Y él, por supuesto, se enamora porque ella era muy hermosa, ¿no? Pero la diferencia es que él era negro y era blanca, ¿no? Entonces ahí la cuestión racial que habla de qué trata esta obra, por si acaso, ¿ya? Entonces María Luz se percata de eso de él, ella de él también, y ahí como que nace una especie de gustarse, ¿no? De gustarse. Y a partir de ese día, María Luz va a preguntar más por José Manuel. Se interesa más en José Manuel. ¿Ya? Entonces Casilda le dice, Casilda, quiero que me hagas conocer la fábrica. Y lo lleva para conocer la fábrica. Lo lleva a conocer la fábrica. Y en eso, rodeando la fábrica, había un cuarto que se llamaba el matadero. Entonces ella decía, el matadero que ahí matan a las personas, no, le dice. Ahí José Manuel tiene su encuentro amoroso con las demás negras esclavas en su día fértil. Ah, ya, le dice que él sí, él se relaciona con ellas ahí. Por ejemplo, hoy día le toca a Rita, está en su día fértil. Rita tiene que entrar al cuarto. Y ahí María Luz se emociona más todavía y quiere conocerlo más a José Manuel todavía. Entonces María Luz le dice, Casilda, quiero que veas la manera de yo entrar en ese cuarto en vez de Rita. Le dice, no, niña, le dice, si tú entras en ese cuarto, tu padre se entera, me mata a mí, mata a José Manuel, porque tú eres su hija, pero de todas maneras le dice, no, le dice, Casilda, tú vas a hacer lo que yo quiero. Quiero entrar a ese cuarto en vez de Rita. Bueno, le dice, bueno, bueno. Entonces, Casilda le va a decir muy bien, yo te solamente le aconsejo algo, niña, le dice a María Luz, ¿no? Cuando estás en el cuarto, tienes que estar con la luz apagada.
porque si José Manuel te ve sentada ahí, no va a querer entrar ni siquiera al cuarto, ¿no? Y si está dentro y te ve, tampoco va a querer hablar contigo, le dice, porque sabe lo que le puede esperar por parte del patrón, por parte del dueño. No te preocupes, voy a estar con la luz apagada. Entonces van a hacer que ahorita no entre el cuarto, sino quien va a entrar ahí es María Luz, quien va a esperar con la luz apagada. Ingresa José Manuel al cuarto y José Manuel lo primero que le dice es, Rita, discúlpame, le dice, eh, no puedo estar contigo, estoy indispuesto, le dice. ¿Pero por qué? Le dice, si hoy me corresponde, hoy es el día, le dice. Lo siento, le dice, lo que pasa es que estoy pensando en otra persona, mi cabeza está con otra persona, le dice. Así le dice, ¿quién es esa persona? Le dice. Bueno, no se lo digas a nadie, te voy a comentar, le dice, ella se llama María Luz, es la hija del dueño. Y ella se emociona, ¿no? Dice, sí, dice, ¿no? Prende la luz, le dice, prende la luz, mira, ¿quién es? Y bueno, en este caso le dice yo, que era, bueno, se da cuenta que es María Luz. ¿No? Le dice, María Luz, ¿qué hace aquí? Le dice, usted no puede estar aquí, su padre se entera, no te preocupes, no se va a enterar. Yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte, le dice. Me gustas, le dice, comienza a declararse y él también se declara, sí, también me gustas, le dice, y apagan la luz ahí y bueno, empieza su cuestión amorosa de ambos. Pero eso trae consigo luego que ella salga embarazada, ¿sí? Ella le comenta a Casilda que parece, tiene los síntomas, ¿no? Está embarazada y, no, y le dice María Luz, le dice a Casilda de que, bueno, parece que tienen todos los síntomas se dice, no, ¿qué se puede decir? Claro, de embarazo, ¿no? Entonces le dice a Casilda y Casilda dice, vamos a ver niña, y sí, descubre que está embarazada. Entonces tengo que perder al niño, le dice, porque si lo tengo y saben que es de José Manuel, va a matarlo, dice. Entonces un brebaje, preparan un brebaje, todo para que pueda tomar y perder al niño, pero no lo consigue. Lo peor es que se entera el padre, que su hija está embarazada y que el responsable, en este caso, es José Manuel. Entonces el padre, decepcionado de su hija, le envía lejos de Piura, le envía a la capital a ella, ¿sí? A Casilda la castiga cruelmente, ¿ya? Casi la mata, inclusive a la pobre Casilda, y a José Manuel sí, lo va a mandar a matar. Habían unos negros más grandes que José Manuel, que eran los que movían las ollas de jabón, donde había el jabón, unas ollas grandes habían, y esos negros movían esas ollas. Y van a cogerlo a José Manuel y van a decir, José Manuel, no es nada personal, el patrón ya no te quiere con nosotros, quiere que te eliminemos, lo siento. Lo cargan y lo lanzan a esa olla donde estaba hirviendo el jabón. Así muere el pobre José Manuel. Esa es la obra. Y, profe, ¿qué pasó con la fábrica? ¿Que murió y no pasó nada? No pasó nada. Simplemente cerrado por mantenimiento, nada más. Y siguió luego funcionando en otro lugar, ¿no? Esa es la obra Matalaché de Enrique López Albújar, ¿sí? Excelente, mi estimado Raúl. La idea es que tengas por lo menos, ¿no?, lo necesario para poder, digamos, tal vez alguna pregunta que haya de esta obra, puedan ustedes responderla. Esa es la idea, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos nosotros profe, ¿por qué Matalaché, verdad? Bueno, Matalaché le decían porque cuando José Manuel entraba al cuarto llamado el Matadero, ¿sí?, los demás negros hacían arengas, ¿sí? Hacían arengas. Y prácticamente ellos arengaban a José Manuel diciéndole, José Manuel, y ahí gritaban la frase, mátala, 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 che, deja una alita, aunque sea para comer, decían, ¿no? Los negros miraban por los huequitos de ese cuarto, qué es lo que hacía José Manuel, ¿no? Entonces, por eso le llamaban matalaché a la obra, ¿ya? Por el matadero y lo que hacía José Manuel dentro de ese cuarto llamado el matadero. Muy bien, ese es Enrique López Albújar, ¿ya? Ahora vamos, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre el iniciador? ¿Alguna duda que tengan? ¿Sí?
Muy bien, todo claro, ¿cierto? Entonces pasamos a hablar de Ciro Alegría Bazán. Es una corriente, él va a desarrollar la corriente indigenista del norte. Ya, ahí está él. Ahí está, corriente indigenista del norte. Ya han preguntado ya en un momento determinado, ¿no? ¿Quiénes son los representantes del indigenismo peruano? Dice representantes, ¿ah? No dice iniciador. Cuando diga iniciador, él es Enrique López Albújar. Ahora, algunos también lo colocan ahí a Enrique López Albújar dentro de los representantes, porque a veces hay claves donde dice Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José Manuel. Bueno, ya, pues bueno, también es válido. Así que las demás claves no están Ciro Alegría, José Manuel Guedas y Manuel Escorza. A veces lo sacan a Manuel Escorza y colocan a Enrique López Albújar, y ahí están los tres representantes, pero no debe ser así. Uno es el iniciador, que es Enrique López Albújar, el otro es Ciro Alegría, en el norte, en el sur está José María Arguedas, y en el centro está Manuel Escorza. Esa es la distribución correcta sobre estas corrientes indigenistas. ¿Ya? En el caso de Ciro Alegría, él nace en Quilca, Huemanchuco, en 1909, y va a morir en Lima en 1967. Él estudió en el Colegio San Juan, donde justamente su profesor fue César Vallejo. En el nivel primario, miren cómo lo recuerda. Esta vivencia la da a conocer, ¿ya? La da a conocer en su libro de memorias, que es póstumo, por si acaso, de Ciro Alegría, que se llama Mucha suerte con harto palo. Vamos a mencionar en las obras más adelante, ¿ya? Ahí da a conocer este encuentro, por así decirlo. ¿Qué dice? Aún recuerdo, dice, la sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al azoro, o sea, al asombro, una sorpresa, ¿no? Nunca había visto un hombre que pareciera más triste. Su olor era a la vez una secreta y ostensible condición que terminó por contagiárseme. Así lo recuerda Ciro Alegría a Vallejo, por ejemplo. ¿Sí? Y al final lo contagia tanto que él termina siendo un novelista defensor del indígena, ¿sí? Y desarrolla esta corriente indigenista del norte. Él fue periodista, hizo incursiones en el periodismo por eso, en los diarios El Norte, donde también estuvo Vallejo un tiempo, donde el director fue Antenor Orrego, ¿sí? En la industria de Trujillo también está ahí, y intervino en actividades políticas en defensa de los indígenas y de las clases sociales más explotadas. O sea, era un defensor, era alguien que se ponía al frente en contra de las injusticias. Era militante aprista. Antes los apristas tenían esa forma de, digamos, de hacer vida política, ¿no? Defendiendo a los que eran, digamos, maltratados, marginados, ¿no? Entonces, así eran antes, pues, ¿no? Y justamente, como se menciona ahí, por ese motivo, él sufre prisión durante 2 años. ¿Ya? Antes los gobiernos militares, en este caso Sánchez Cerro, por ejemplo, perseguía, odiaba a los apristas porque le hacían mucho frente. Y a Ciro Alegría lo va a encarcelar por 2 años, ¿no? La clásica acusándolos de subversión, ¿no? De subversión. Un ratito. Es el mismo. Bueno, de otra manera, nosotros vamos a ver justamente a Ciro Alegría. De una otra manera, bueno, eh, encarcelado y viendo la manera de liberarlo. Y lo liberan. Pero ¿qué pasa? Que su caso todavía estaba abierto. Entonces le dicen que también, como Vallejo, igualito, cualquier momento podía regresar a prisión. Y Sor Alegría no quería regresar a prisión. Por eso que se va al exilio y se va a Chile. Exiliado a Chile, desterrado a Chile, donde va a continuar su carrera literaria. Inclusive ahí, cuando está él en Chile, ya, él va a querer, bueno, va, digamos, a querer dar a conocer sus obras literarias, pero le dice un momentito, ¿quieres publicar tus obras? Nacionalidad chilena, le dice. Y él, bueno,
a diferencia de otro escritor peruano, ¿recuerdan que mencionamos a un escritor peruano antes? Que también le dijeron lo mismo, pero él lo rechazó y dijo, un momentito, hasta español puedo ser, pero jamás chileno. Y se llevó su obra. ¿Recuerdan? El autor de Alma América, que decía que era el cantor de América, él. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Quién era? Y ahí está Chocano, claro, Chocano, ¿sí? Él, ¿no? Claro, pero él, a diferencia de Ciro Alegría tenía carga familiar, entonces no podía darse tal vez ese gusto como lo hizo Chocano, ¿no? Entonces tenía sus hijos, tenía a su esposa en Bolivia, estaban en Bolivia ellos, no estaban en Chile ni siquiera, entonces tenía que enviarle dinero y no podía dar, si estaba solo de repente se hubiese animado a hacer a lo Chocano, ¿no? Pero no lo va a hacer y va a firmar sus escritos, sí, sus escritos con nacionalidad chilena, ¿ya? Con nacionalidad chilena. Así va a firmar los escritos, sí, Ciro Alegría. Por eso cuando ustedes algún día vayan a Chile y encuentran alguna obra de Ciro Alegría que dice chileno, no es que haya un Ciro Alegría chileno, ¿no? Él es el peruano, ¿no? ¿Y por qué? Porque la obra que él justamente la firma con nacionalidad chilena, esas obras hablan del Perú, tratan sobre el Perú, ¿sí? Entonces, no había forma, pues, de decir otra cosa, ¿no? Muy bien. Luego de eso encontramos justamente que él, como dice, para sobrevivir tuvo que publicar ahí sus cuentos en diferentes revistas como Panoramas, Crónica Social, Palabra, ¿ya? Ese era nuestro amigo Ciro Alegría. ¿Sí? Su primera novela, justamente, La Serpiente de Oro, la publica en Santiago de Chile en 1935 y luego participa en un concurso y gana el premio Nacimiento. ¿Ya? En el 36 él va a enfermarse de tuberculosis, ¿sí? Es internado en un sanatorio durante 2 años y en ese estado él escribe otra obra, otra novela que se llama Los perros hambrientos. Esta novela participa en un concurso y obtiene el segundo puesto, ¿sí? Por la editorial Zig-Zag. Luego de eso, de estar en Chile, él recauda dinero de lo que había vendido en sus obras, ¿no? El premio que había obtenido también era dinero. Entonces, con ese dinero, él por fin viaja, deja Chile ya, quería irse de Chile, y se va a Cuba, se va a Puerto Rico y llega a Estados Unidos. Y en Estados Unidos justamente va a publicar su obra El mundo es ancho y ajeno, que gana el premio por la editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt Company en 1941. ¿Ya? Entonces, tres obras importantes, tres novelas importantes, dos publicadas en Chile, inclusive participaron en concursos, ¿sí? Y la otra en Estados Unidos como El mundo es ancho y ajeno. Luego de eso encontramos que va a vivir durante varios años, como dice ahí, en Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, y después de 23 años de exilio, 23 años de exilio, ¿eh? Le dicen, Ciro Alegría, por si acaso tu caso ya quedó cerrado, ahora sí puedes retornar al Perú, y en una retorna al Perú. Y cuando llega al Perú, forma parte de la Academia Peruana de la Lengua, sí, va a ser presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, en el caso de Ciro Alegría, por supuesto. El último cargo que se le conoce es ese, ¿no? Ahora, sus obras encontramos Duelo de Caballeros, La Ofrenda de Piedra, Calixto Garmendia. Los dos últimos cuentos publicados en Chile. El último cuento publicado aquí en el Perú fue Duelo de Caballeros. Y tiene un libro de memorias, justamente, Mucha suerte con harto palo, que es una obra póstuma, ¿sí? Que recopila distintos estilos periodísticos, autobiográficos y también de ficción, o sea, imaginación, ¿no? Fantasía. Ya, ahí recuerda justamente a Vallejo, pues ese encuentro con Vallejo, ¿no? Cuando era pequeño él. Ya, pero es póstumo, recuerden eso, ¿ya? Libro de memorias. Novelas, encontramos justamente La Serpiente de Oro, que ganó el premio Nacimiento, y es su primera novela, que hace alusión al río Marañón y cómo se extrae el oro de ese río Marañón. Ahí Ciro Alegría menciona y dice que solamente los pobladores, como él dice, ¿no? Los cholos del pueblo de Calemar son los únicos que pueden extraer el oro en ese río Marañón. ¿Por qué? Porque hay una transnacional que intentó llevar su maquinaria y no podía extraer el oro. Entonces,
intentó que los hombres que ellos habían contratado saquen el oro y muchos morían. Al final llegó a un acuerdo con los pobladores de Calemar, con los cholos de Calemar, y los cholos de Calemar van a trabajar para la mina extrayendo el oro, o esta transnacional, ¿no? Minera que quería el oro, pero no le pagaban lo que era lo que tenían que pagarle. Pero igual ellos trabajaban porque para ellos para el oro no representaba tanto como sí representaba mucho ingreso para la transnacional, ¿no? Porque ellos luego lo trabajaban, pues, ¿no? Y lo vendían ya como un producto. En cambio aquí no, lo vendían simplemente como la materia prima como era diferente, ¿no? Bueno, una realidad que tal vez que se vive porque nosotros no tenemos industria, pues que el oro lo puedan trabajar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, mencionamos aquí la serpiente de oro, justamente el título es una metáfora, la serpiente de oro, porque no habla de ninguna serpiente de oro en la obra, sino habla de río Marañón, que tiene forma serpenteante y que hay oro. Por ese motivo el título es una metáfora. No se olviden eso también, lo vimos en la segunda clase con figuras literarias. Luego encontramos otras obras que son póstumas e inconclusas, como Lázaro, como el dilema de Graus también está ahí, ¿sí? Y Los perros hambrientos, por supuesto, que se da en la Sierra Norte de nuestro país. Y profe, ¿y ahí el título es literal? Sí, el título es literal. Aquí encontramos justamente, cuando hablamos de los perros hambrientos, encontramos perros justamente que van a morirse de hambre, pues. Y que uno de ellos se come, bueno, varios se comen a uno de ellos, ¿no? ¿Cómo se da eso, profe? A ver, en los perros hambrientos da a conocer la sequía que hay en nuestro país. Cuando hay sequía, no hay cosecha. Entonces los hacendados, ¿qué hacen con los indígenas? Los botan de su hacienda, porque no pueden mantenerlos. Entonces los botan y los indígenas no se van solos, se van llevando sus animales, entre ellos los perros justamente. Se llevan a los perros y una vez que están llevándose los perros, digamos, no pueden darle de comer, los botan también, ¿sí? Y estos perros luego forman sus jaurías. Y estas jaurías entran a la hacienda a comerse las gallinas, a matar ganado, o simplemente algo más fácil, buscan en la basura, ¿no? Así es como van a trabajar justamente ellos, ¿ya? ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Hay audio? ¿Sí? Se fue por un momento, creo. Bueno, ya regresó, ya regresó. Bien, bien. Entonces, los perros actuaban así ya. Y ahí tenemos a una parejita de perros que justamente son Sambo y Huanca. Sambo el macho, Huanca la hembra. Y ellos van a cruzarse y van a tener sus cachorros. Entre ellos estaban Hueso y Pellejo. Y otros perritos más, por supuesto. Pero ellos son los más representativos de la obra, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, Sambo buscaba qué comer y va a saltar una cerca. Entra a la hacienda, una cerca con alambres de púas. Y Sambo salta, normal, salta, ingresa y comienza a buscar en la basura comida, pues, ¿no? Y para eso el hacendado, habían hacendados buenos que cuando veían que los perros entraban a la hacienda y buscaban en la basura, ellos disparaban al aire para espantarlo. Pero este hacendado cruel le va a disparar al cuerpo a Sambo y le dispara en la pierna. Sambo, mal herido, ¿sí? Quiere huir, quiere saltar la cerca con púas y se queda enganchado ahí. Va a salir, pero se va a generar una herida muy grande. Herida que con el tiempo se infecta y al final Sambo muere, ¿sí? Pasan unos días y los perros, como no tenían que comer, ¿sí? Huesos justamente con pellejo y los demás cachorros que estaban ahí ya estaban grandecitos, por supuesto, y no estaban cachorros ya. Van a comérselo a Sambo. Por eso el título es literal, los perros hambrientos. No había que comer y miren los animales cómo reaccionan. Y después, claro, después otro de ellos muere comiendo a otro perro muerto, pero ese perro muerto había muerto envenenado, por lo que el hueso es justo ese perro, que al comerse este perro envenenado muerto, también muere envenenado, ¿no? Bueno, y así da a conocer la historia de cada perro, inclusive uno de esos perritos se vuelve al lado de los abigeos, ¿no? Un perro que era, como decimos, esos perros que ovejeros, ¿no? Ovejeros que ayudan justamente a las ovejas a introducirlas dentro de su corral, ¿no? Pero ahora ese perro había sido capturado por los abigeos y ayudaba a llevarse el ganado.
Entonces se fue por el lado negativo, ¿no? Bueno, esas historias te da a conocer Ciro Alegría en esta obra Los Perros Hambrientos. ¿Ya? Y profe, ¿cómo termina la obra? En todo caso, bueno, empieza a llover. Y una vez que empieza a llover, ahora sí hay que cosechar. Entonces, los hacendados no pueden cosechar, pues. Aquí van a llamar a los indígenas. Y los indígenas, para cuidar la cosecha, cuidar la hacienda, van a traer otra vez a sus perros. Y todo vuelve a la normalidad. Ese es Los Perros Hambrientos de Ciro Alegría. ¿Ya? Y para terminar de hablar de Ciro Alegría, vamos a entrar a la obra, a la novela El mundo es ancho y ajeno. Justamente el tema, la lucha por las tierras. El pueblo es el pueblo de Abumi. Encontramos, y fue pregunta ese pre y profe, sí. ¿Cómo se llama el pueblo del mundo es ancho y ajeno? Rumi, ahí se llama el pueblo. ¿Ya? Y el tema es la lucha por las tierras, porque van a enfrentarse por sus tierras, van a defender sus tierras los campesinos, los indígenas de Rumi, que luego tiene otro nombre el pueblo, ahora voy a comentárselos, pero sigue siendo Rumi, profe, no, ya no es Rumi, pero son los pobladores de Rumi que se van a otro pueblo y fundan otro pueblo con otro nombre, pero muchos siguen diciendo que es Rumi, ya no es Rumi, ya. Ya. Acá los personajes tenemos a don Álvaro Amenábar, el hacendado abusivo justamente, que quería él, como sea, mano de obra para que trabajen en sus minas que habían descubierto recién. ¿Ya? Y tenemos a Rosendo Maki, que justamente es el primer alcalde del pueblo de Rumi. Tenemos a Bismarck Ruiz, que es el abogado de Rumi, que luego es sobornado por don Álvaro Amenábar, lo van a comprar prácticamente y va a hacer que Rumi, o bueno, los pobladores de Rumi pierdan ese juicio. Elfiro Vázquez, que era un bandolero, ¿sí? Que al final, o sea, le robaba a la gente que tenía dinero para dárselo a los pobres, a los campesinos de su pueblo de Rumi, un bandolero, que al final se une al pueblo para hacerle frente a don Álvaro Amenábar, se va a unir a Benito Castro, que es el último alcalde de este pueblo, llamado antes Rumi y ahora se llama Llana Ñahui, por si acaso. Pero algunos siguen diciendo Rumi, Rumi. Bueno, ya saben ustedes que se llama Llana Ñahui. Aunque algunos siguen diciendo, ¿quién es el último alcalde del pueblo de Rumi? Dicen. Bueno, ya, Benito Castro. Pero ya saben que no se llama Rumi el pueblo, se llama Llana Ñahui. ¿Ya? Pero sí he visto preguntas así por si acaso, ¿ya? Bueno, justamente aquí don Álvaro Amenábar encontró minas, o sea, materia prima dentro de su territorio. Entonces quería extraer justamente esa materia prima. Y para eso va a ver que cerca a su hacienda había un pueblo llamado Rumi, donde habían campesinos. Entonces, don Álvaro Amenábar va a querer sacar a los campesinos y llevarlo a la mina. Pero los campesinos van a negarse, más aún cuando hablan con Rosendo Maki. Rosendo Maki era un hombre, es cierto, era analfabeto, pero tenía una responsabilidad social con su entorno, por eso fue elegido como alcalde, ¿no? Para defenderlos y protegerlos contra aquellos que quieran explotarlos. Ellos no van a ser explotados, ¿sí? Entonces, Rosendo Maki le dice eso a don Álvaro Amenábar. Aquí nadie va a morir en un socavón, en una mina donde no hay las condiciones para trabajar. Además, el campesino trabaja en la tierra y la tierra es para quien la trabaja. En la frase de Rosendo Maki. Por eso fue elegido como alcalde. Entonces, don Álvaro Amenábar lo amenaza. Le dice, pero ¿estás seguro? Le dice que no quieres que trabajen. Porque mira, esas tierras que ustedes tienen ahí, que están según ustedes años, son mis tierras, me pertenecen. Estás equivocado. Esas tierras tenemos años aquí viviendo y nos pertenecen a nosotros los campesinos de Rumi. No, le dice, y entra en un juicio. Ahí entra el abogado, pues, Bismarck Ruiz, que al final le hace perder prácticamente el juicio, ¿no? Y hace ver de que esas tierras le pertenecen a don Álvaro Amenábar. Y José Nomaki le va a decir que, bueno, son tus tierras, está bien. Si gustas, puedes quedártelas, pero ninguno de los pobladores va a ir a morir a esa mina, le dice. Y José Nomaki se defendió a sus comuneros de una manera feroz, como se dice. No iba a permitir que murieran en esa mina, que sean explotados. No lo iba a permitir. Entonces, y a pesar que don Álvaro Amenábar le prometió, le dijo, tú, tu familia, todos van a tener todo, le decían. Solamente quiero que esos comuneros trabajen en mi mina. Dijo, no, le dijo. Entonces, por la fuerza, pues, le dice.
y envió unos matones acusándole de malversación de fondos de la alcaldía, ¿no? Lo cual no era cierto, llevarlo a calabozo. Y prácticamente a golpes quería que firme un documento donde los comuneros de Bumi trabajen ahí en esa mina. Y lo golpeaban para que firme, y Rosendo no iba a firmar y no firmó, pero lo mataron a golpes. Entonces apareció su firma en el papel, sin embargo, diciendo que estaba autorizando que los comuneros trabajaran en su mina. Cuando don Álvaro Amenábar fue a hablar con el pueblo y decirle la decisión que se había tomado, diciendo que diciendo que Rosendo Maki, el alcalde de Bumi, había firmado, los pobladores no creyeron, le dijeron mentira, Rosendo no quería eso. Algo le has hecho a Rosendo. ¿Qué le has hecho? Bueno, simplemente él dijo, bueno, él solamente se ha ido del pueblo. Mentira, no se había ido, lo habían matado, lo habían asesinado, pero ocultaron su cuerpo. Y de esa manera mintieron al pueblo, pero el pueblo no va a acceder. Por más que vio la firma, que tampoco era la firma de Rosendo Maki, dijeron, esa tampoco es su firma. Has cometido un delito, pero nosotros no vamos a juzgar eso, la justicia lo hará. Pero ninguno de nosotros va a morir en ese socavón, como lo dijo bien Rosendo Maki. ¿Quieres tus tierras? Quédate con tus tierras. Nosotros nos vamos. Y se fueron. Y don Álvaro Amenábar no entendía cómo iban a dejar sus tierras, pero no iban a ser explotados. Y se fueron. Y más allá van a fundar otro pueblo que le van a poner de nombre Llana Ñahui. Es cierto, esas tierras que habían llegado ahora eran agrestes, desiertas, no se podía sembrar, pero de cero van a empezar. Ellos preferían trabajar de cero ahí en esas tierras que ser explotados en las que antes estaban, ¿sí? Por eso se van ahí. Y ahí es donde llega este último alcalde llamado Benito Castro, al pueblo de Yanañahui, que antes era Bumi. Amenábar, que quería y no quería las tierras, porque tenía las tierras sí por las puras, porque no las utilizaba, tenían ahí abandonadas. Él quería la mano de obra y fue otra vez tras de ellos al enterarse que había un nuevo alcalde. Este alcalde que ahora tiene el pueblo de Ñanañahui, que antes era Bumi, ¿no? Benito Castro, era un hombre que venía de la ciudad. Antes estaba en Bumi, se fue joven nomás a estudiar a Lima y regresó siendo un profesional para aportar con su entorno social. Y ahora él ha llegado a administrar y ser alcalde de Bumi. Bueno, antes Bumi, ahora Ñanañahui. Benito Castro es el último alcalde, pues, de este pueblo. Y don Álvaro Amenábar va a conversar con él, igual que con Rosendo, le va a ofrecer todo para él, su familia, y él dice que no. Lo importante son los pobladores, los comuneros, y él tampoco, siguiendo el perfil de Rosendo Maki, porque ya había escuchado sobre él, no iba a permitir que mueran en un socavón. Y que las tierras de Bumi fueron quitadas injustamente. También me he enterado también. No vamos a trabajar en tus minas, le dijo. Ah, no van a trabajar. Bueno, te comento, Benito Castro, que estas tierras también me pertenecen. Ah, también te pertenecen. Ya, ahora me traes una resolución, ¿ya? De un juez que diga que estas tierras son tuyas. Si no, no te vamos a entregar. Ah, ¿quieres resolución de juez? Te la voy a traer. Y se la trae. Claro, don Álvaro Amenábar tenía comprado todo, pues tenía fuerzas del orden, fiscales, jueces, tenía todo y tenía matones a sueldo también. Entonces, le pedí algo que era fácil para él conseguir. Le digo, ahí está, tu resolución, las tierras son mías. Y ahora, déjame conversar con mis comuneros, le dijo. Y se fue a hablar con los comuneros y les comentó justamente que hay una resolución y les dice así, miren, dicen, pobladores de Ñanañahui, antes era Bumi. Una vez más, la justicia nos ha sido esquiva. Una vez más, la justicia a favor del hacendado. Una vez más, estamos siendo desalojados. O nos vamos o peleamos por nuestras tierras. ¿Qué dicen ustedes? Porque por ahí dicen que el mundo es ancho. Y es cierto, el mundo es ancho, pero es ajeno para nosotros, que no tenemos la posibilidad económica de donde poder vivir tranquilamente. Él lanza esa frase, él dice la frase del título de la obra, el mundo es ancho y ajeno, lo dice Benito Castro. Fue una pregunta de un examen de ese previo, no fue, he visto en admisión, creo que he visto esa pregunta. Bueno, y lo dice Benito Castro, ¿ya? Entonces dirige a los pobladores, ¿qué hacemos? Le dicen, ¿luchamos o nos vamos una vez más? Y los pobladores ya no querían ir a otro sitio, porque les ha costado estar ahí. Esas tierras eran baldías, no había producción en esas tierras, han empezado de cero.
Entonces dijeron, vamos a luchar por las tierras. Y vamos a luchar entonces. Y le dijeron a Amenábar que iban a luchar por esas tierras. Y se van a enfrentar. Por supuesto, el enfrentamiento es desigual. Don Álvaro Amenábar tenía comprado todo. Tenía fuerzas del orden, hombres con armas de fuego. Y los campesinos solamente herramientas de campo, pues. Y se van a enfrentar, y los van a acribillar, los van a matar a todos, casi a todos. ¿No? Ahí Benito Castro fue acribillado y arrastrándose llegó a su casa gritando, Marguicha, Marguicha. Y Marguicha era su esposa, sale, le dice, ¿qué pasó, Benito? Coja a nuestro hijo y vete, vete lejos, le dice. ¿Pero a dónde, Benito? Coja a nuestro hijo, le dice. Marguicha entra a su casa, saca a su hijo en brazos y le dice, Benito, ¿a dónde me voy? Y Benito, mirándola con los ojos abiertos, Benito había dejado de existir. Y Marguicha quiere huir y por donde va ve gente que está muriendo, gente herida, y sale huyendo a un rumbo, bueno, a un lugar sin rumbo, a un lugar sin destino. No sabían dónde ir, todos estaban huyendo, ¿sí? Así termina esa obra, El mundo es ancho y ajeno. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este representante de la corriente indigenista del norte? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Muy bien, genial, muy bien. Entonces, vamos a contar entonces ahora con la corriente indigenista del sur. Del sur. Muy bien. Y aquí encontramos a José María Arguedas, conocido como el escritor etnólogo, así lo van a conocer a él. ¿Ya? También es investigador de folclore peruano, también le dicen el primer escritor bilingüe. Vamos a ver algunos detalles más, ¿ya? Pero le dicen el escritor etnólogo, porque estudia las etnias, estudia las comunidades andinas. ¿Ya? Él es José María Arguedas. Me adelanté mucho. Corriente indigenista del sur. José María Arguedas nace en Andahuaylas en 1911 y fallece en Lima en 1969. ¿Ya? Él decía, soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando tenía 2 años y medio y su padre tuvo la genial idea de casarse por segunda vez, ¿ya? Con una mujer que tenía 3 hijos y era la dueña de casi la mitad de un pueblo. Y ella maltrataba a los indígenas, lo menospreciaba, ¿sí? Y cuando el padre de José María Arguedas no estaba, lo maltrataba y lo trataba igual que a los indígenas, a José María Arguedas. Y no solamente la madrastra, también los hermanastros lo trataban mal, ¿sí? Y como dice ahí, madrastra me tenía tanto desprecio y tanto rencor como los indígenas, ¿sí? Y lo hacía vivir en la cocina con los indígenas, comer con los indígenas y también lo hacía dormir allí también, ¿sí? Así vivió muchos años José María Arguedas. De ahí nace su trauma, de ahí nace los fantasmas que él decía que lo perseguían hasta ya adulto inclusive, ¿eh? Su padre era un abogado itinerante, viajaba mucho su padre. Solo se sentaba en la mesa José María Arguedas cuando su papá estaba en casa. Cuando salía, ni bien salía, otra vez a la cocina, otra vez al lado de los indígenas. Y él dice bien claro ahí, los indios, especialmente las indias o las indígenas, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, era de tez blanca, ¿no? Necesitaba más consuelo, más amor, y me lo dieron a manos llenas. Y ahí donde a mí, a José María Arguedas, le nació, dice, o le nació, ¿no? Le nació el amor, la dedicación, el compromiso a la cultura andina. Pero a pesar de ello le seguía el trauma familiar que vivió en ese entonces, ¿no? Ahora, su obra se va a nutrir, por ejemplo, de campesinos, artesanos, de la música, de artistas populares, que eran los danzantes de tijera, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, como dice él ahí en esta diapositiva, dice, recorrí los campos e hice las faenas de los campesinos bajo el infinito amparo de los comuneros quechua.
sea, él vivió, él sintió el frío que ellos sentían en invierno, un frío desolador, ¿sí? Que te rajaba inclusive, como se dice, la piel, los labios te los cuarteaba, ¿no? Entonces, él pasó muchas situaciones al lado de los indígenas. Y cómo no amar la cultura indígena andina, mejor dicho, ¿no? Y ser parte de ella, ¿no? Ese era José María Arguedas. Ahora, él viene a Lima, ¿sí? A estudiar justamente literatura y va a ingresar a la Universidad Mayor de San Marcos en 1931. En 1937, él va a ser apresado justamente por sus actividades políticas. Él protesta a un representante de Italia, del fascismo italiano, venía al Perú, un representante de Mussolini venía al Perú, y él encabeza una protesta, una marcha, y ahí lo apresan, ¿no? Lo apresan, y a prisión estuvo un año preso. Después ya sale libre ya, porque no encontraron pruebas, no encontraron nada contra él. La clásica es que te acusen de subversión. La clásica para que te mantengan ahí encarcelado. Si no, eres libre, pues, ¿no? Entonces tienen que demostrarlo. Y no le encontraron nada, pues, porque él ya tenía ya un recorrido literario y político también, ¿ya? Y lo van a encarcelar en el Sexto, ¿no? Ahora esa cárcel ya no existe, por si acaso. Ahora es una comisaría, ¿no? Está en Alfonso Ugarte con Bolivia. Ahí está. Ese era antes el Sexto, ahora es una comisaría. Y él en esa cárcel escribe justamente esa novela con ese nombre llamado El Sexto. Por eso dicen la novela carcelaria de José María Arguedas, El Sexto, ¿ya? Bueno, como les dije, es conocido como el primer escritor bilingüe, español quechua, no solamente hablaba, sino también escrito, traductor quechua e investigador de folclore peruano. ¿Sí? Es uno de los más destacados narradores peruanos del siglo XX. Como le dije, también le dicen el escritor etnólogo. Muy bien. Y es el máximo representante, exponente del indigenismo peruano, José María Arguedas. Enrique López Albújar es el iniciador y el máximo representante es José María Arguedas. Bueno, debido a los traumas que acarreaba de su infancia y desencantado por los efectos de la política cultural en nuestro país, atenta contra su vida un 28 de noviembre de 1969. Es decir, se suicida. Se suicida. ¿Sí? Él escribe una carta dirigida al rector justamente de esa casa de estudios donde él era catedrático, la Universidad Agraria de La Molina, él era catedrático, y le dirige una carta manifestando justamente los traumas del pasado que lo perseguían y que ya estaba cansado, no había motivos para seguir luchando contra la discriminación, contra la marginación y el peor de todos los males, la indiferencia. Ya no podía ya. Por eso que tomó la decisión fatal de dispararse. ¿Sí? Algunos dicen que fue en un aula, otros mencionan que fue en el baño. Al final se suicidó. Claro que no murió ese día, estuvo 4 días agonizando y el 2 de diciembre de ese mismo año, 1969, fallece José María Arguedas. Sus obras, justamente en poesía encontramos Catatay, que significa temblar, ¿ya? Su poesía en quechua, por si acaso, ¿ya? Estudios folclóricos, cuentos quechua, mitos, leyendas y cuentos peruanos, canciones y cuentos del pueblo quechua, ¿ya? Ahí están sus estudios folclóricos. En novelas, su primera novela, Jaguar Fiesta, la primera novela ambientada en Puquio, Ayacucho, ¿ya? Donde hablan del Turucpuyay, que es cuando colocan al toro encima, bueno, perdón, a un cóndor encima del toro, ¿sí? Y el cóndor va a raer el lomo del toro, al final el toro muere desangrado. Y es el triunfo de la cultura andina sobre la cultura hispana, dicen. Ese le llaman Jaguar Fiesta, fiesta sangrienta. Jaguar es sangre, pues, ¿no? Fiesta de sangre, fiesta sangrienta. Su mejor obra es la novela Los ríos profundos. Y esta obra es autobiográfica, porque aparece un adolescente de 14 años llamado Ernesto, ¿ya? Donde justamente hay un conflicto cultural entre los estudiantes que justamente se encuentran en este internado en Cusco, ¿ya? Y ahí hay de todas las sangres, como después la otra obra que vamos a mencionar,
¿no? Hay blanco, negro, indígena, hay colorado, ¿no? El color de cabello también, ¿no? Diferencia uno del otro, ¿no? Bueno, diferente clase social, por así decirlo, ¿no? Racial, porque también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué social, profe? Porque habían algunos que pagaban para estudiar en ese internado y otros que eran becados, como lo era José María Arguedas, por supuesto, porque por él no pagaban, él estaba ahí becado prácticamente, ¿ya? Entonces, clases sociales también diferentes, por supuesto, pero no importaba nada de eso en el recreo. Todos jugaban con un objeto mágico llamado el zumbayu. El zumbayu era el trompo. Cuando habla de zumbayu, trompo lo habla en los ríos profundos. Y ahí no importaba la clase social ni racial, todos eran niños o adolescentes en todo caso, que se divertían y jugaban como cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sin importarle la raza o la clase social. Muy bien, ese es Los Ríos Profundos, su mejor obra de nuestro amigo José María Arguedas. Y también tenemos Todas las Sangres, donde justamente, que es una obra más extensa, es la obra más extensa que él tiene, donde alude lo racial, donde alude lo regional, lo cultural de nuestro país, por supuesto. Muy bien. Y encontramos también el sexto, que es justamente la novela carcelaria. Habla cómo es la cárcel, quiénes se encuentran en la cárcel, ¿no? Hay algunos que sí están porque se merecen estar en la cárcel y hay otros que están injustamente, ¿no? Como él, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sexto es una novela carcelaria muy interesante de José María Arguedas. Y tenemos también la obra póstuma e inconclusa, pregunta ese previ también, ¿ya? Se llama, ¿cuál es la novela o la obra de José María Arguedas que es póstuma e inconclusa? El zorro de arriba y el zorro de abajo, que te va a hablar del boom pesquero en la ciudad de Chimbote, ¿ya? Es una novela muy interesante también, por supuesto, ¿ya? Muy bien. Y en los cuentos encontramos la agonía de Rasuñiti, un danzante de tijeras que va a permitir nutrir, nutrir el campo literario de José María Arguedas, ¿no? La agonía de Rasuñiti también. Y Agua es un libro de cuentos, donde encontramos el título del mismo cuento que se llama Agua. Tenemos también Los Escoleros. Y hay un cuento que es autobiográfico dentro de Agua, que se llama Warma Cuyay. Warma Cuyay significa amor de niño. Y ahí encontramos a un niño llamado Ernesto, que tiene 10 años, que se enamora de una indígena llamada Justina de 15 años. Justina, claro, no se enamora de él porque lo ve como un niño, ¿no? Entonces, ella estaba enamorado de otro indígena, ¿no? Pero al final Justina es violentada por su patrón, por el hacendado ¿no? Que era prácticamente como el dueño de todo ese lugar, ¿no? Entonces él ve esa injusticia y le dice que va a regresar siendo un abogado y que va a luchar por defender, en este caso, defender la situación que ella ha sido sometida, ¿no? Es un cuento muy interesante también. Y también es autobiográfico. Entonces, si a usted le preguntan qué obras son autobiográficas de José María Arguedas, encontramos Los Ríos Profundos, donde hay un adolescente llamado Ernesto, que justamente representa a José María Arguedas, y el otro puede ser el cuento Agua o simplemente Warma Cuyay, donde está el niño Ernesto, ¿ya? Por si acaso. Y el cuento extenso que tiene nuestro amigo José María Arguedas se llama Diamantes y Pertenales, que muchos piensan que es una novela por su extensión, pero no, es un cuento. Muy bien. Y para terminar ya nuestra unidad del día de hoy, encontramos a Manuel Escorza Torres. Él va a desarrollar la corriente indigenista del centro. Manuel Escorza Torres nace en Lima en 1928 y muere en Madrid en 1983 en un accidente, ¿ya? En un accidente aéreo. Su avioneta se va a estrellar. Muchos dicen que parece un complot en su muerte, debido a que él denunciaba constantemente los abusos que eran sometidos los indígenas por las transnacionales mineras. O sea, Manuel Escorza no te habla, como Ciro Alegría, te hablaba del hacendado, ¿no? Que quitaba las tierras a los campesinos, diciendo que eran suyas, pero era otro peruano contra otro peruano.
Aquí no, Manuel Escorza Torres te hablaba de una transnacional. O sea, un extranjero que estaba aquí, veía bueno, materia prima y quería abrir una mina ahí, ¿no? Para extraer esas materias primas y se encargaba de quitarle las tierras a los peruanos. O sea, un extranjero venía y le quitaba las tierras a los peruanos. Profe, y el Estado apoyaba al extranjero para quitarle sus tierras a los peruanos. Eso denunciaba Manuel Escorza, ¿sí? Y por eso dicen que, oh casualidad, su avioneta se estrelló, dicen, ¿no? Bueno. Fue novelista, poeta, político, editor peruano de la generación del 50. Él justamente va a mostrar esa situación, ese fenómeno social que había en ese momento y que giraba en torno a lo que era la problemática que se daba en nuestro país, ¿ya? Ahora, ¿él tiene poesía, profesor? Sí, tiene poesía. Ahí están justamente, son obras en las cuales está vinculada al amor no correspondido, como las imprecaciones, los adioses, Requiem para un gentil hombre, el vals de los reptiles, la casa vacía, ¿ya? Y tenemos también, por supuesto, no solo lírico, sino en la novela, donde él muestra su protesta contra esos abusos cometidos por la transnacional en este caso. Y se llama el ciclo de las novelas de la Guerra Silenciosa. Y tenemos ahí a W. Porrancas, que se publicó en 1970, ¿sí? Y muestra el atropello y despojo por el imperialismo yanqui, o sea, Estados Unidos, una empresa estadounidense, la llamada Cerro de Pasco Corporation, que le va a quitar las tierras a los comuneros de Rancas. Profe, ¿cómo les quita sus tierras? Primero, ¿qué hacen? Envenenan su agua. Entonces, de esa manera matan la parte de su fauna, perdón, flora, y la fauna también porque beben de esa agua. Y también van a envenenar a los comuneros, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos esperaban que los comuneros se vayan, pero no se iban, pues. Entonces cercaban el lugar con alambres de púas. Y ahí los animales a veces se quedaban, bueno, por querer comer, no buscar otro tipo de comida tal vez, ¿no? Morían ahí. Se mataban su ganado también. Y ya cuando no se iban ya, y generaban entonces el desalojo. Y ahí las fuerzas del orden, la policía, las fuerzas del orden, con fiscales, con jueces, todo legal en contra de los comuneros, los terminaban desalojando de esas tierras. Y eso era denunciado por Manuel Escorza, ¿sí? Entonces, si ustedes les hablan, lucha por las tierras entre peruanos, un hacendado, y el pueblo, en este caso de Rumi, por ejemplo, a ese es el mundo ancho y ajeno, es decir, alegría. Pero si le hablan de lucha por tierras entre una transnacional minera como la Cerro de Pasco, por hecho en este caso, y los comuneros peruanos, ese es Redoble Porrancas, ese es Manuel Escorza Torres. Otras novelas que encontramos aquí, Historia de Garabombo el Invisible, El Jinete Insome, Cantar de Agapito Robles, que también ha sido pregunta de Previ, ha venido obra de Manuel Escorza Torres. Entonces en las claves estaba El Cantar de Agapito Robles. O la otra obra es la Redoble por Rancas, también ha sido pregunta de Previ también. La tumba del relámpago y La danza inmóvil, que fue la última obra que él publica antes de que su avión se estrellara. Muy bien, ese es Manuel Escorza Torres. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a claves de la separata de esta unidad 12. ¿Ya? Claves, claves, vayan a la separata por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda tienen? Me la pueden hacer, no hay problema. No. Ah, ya, lo dices más que todo porque en Guarmacuyay es un niño, ¿cierto?, de 10 años, y en este caso, Los Ríos Profundos ya es un adolescente de 14 años, ¿sí? Bueno, se puede mencionar que es una continuación si hablamos de la cuestión de edad, ¿no? Es Ernesto, sí, se puede decir que es una continuación, pero no es el mismo tema, son temas distintos, ¿no? El otro te habla del amor de un niño hacia una indígena, él era el sobrino de un hacendado que estaba en Abancay justamente, ¿no?
y te habla como ella al final es maltratada por el hacendado, es abusada por el hacendado y él va a tratar de defenderla, pero es un niño, pues no puede hacer mucho, ¿no? Entonces es un tema distinto al que hay en Ríos Profundos. El tema es distinto, pero ¿se puede decir por Ernesto? Sí, se puede decir por Ernesto que sí, mi estimada Juliana. Muy buena pregunta, excelente. Sí, es el mismo Ernesto, sí, el mismo Ernesto, exacto. Muy bien. Excelente pregunta, Juliana, muy bien. Exacto, es autobiográfico. Muy bien, Raúl, muy bien. Sí, ambos son autobiográficos, ¿ya? No todas las obras hablan de José María Arguedas, no todos hablan de él, por si acaso, ¿no? En este caso, esas dos obras sí, él se muestra como parte justamente de, digamos, de estas obras. ¿Ya? Muy bien, excelente, excelente. Otra pregunta por ahí que tengan, pregunten, ya saben, tienen duda, pueden hacerla, no hay problema. ¿Ya? Vamos a claves entonces de esta separata, por favor. Justamente vamos a indigenismo, unidad 12, ¿ya? Dice, corriente literaria que se desarrolló en el Perú en la segunda década del siglo XX. ¿De qué hemos hablado? ¿Cuál es el tema el día de hoy? ¿Cuál sería entonces la clave? Indigenismo. Claro, muy bien, Raúl. Indigenismo. Hemos hablado de indigenismo. Se da en 1920, segunda década del siglo XX, 1920. Recuerden siempre, al 19 le suman 1 y te da el siglo. O si quieres saber el año, o mejor dicho, en qué año están, al siglo que estás leyendo, en este caso es 20, le restas 1 y te da el año en números, ¿no? En este caso ordinales, ¿no? Que sería el 19, ¿no? 1900, siglo 19, pues, ¿no? Perdón, siglo 20, 1900, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Si no dijera, dice aquí muy bien, si no dijera Perú, marcaría vanguardismo. Claro, porque recuerden, pero claro que no es una corriente literaria, ¿no? Profe, hay una diferencia entre movimiento literario y corriente. El movimiento es algo que se da de manera universal y la corriente literaria es parte de digamos, de un determinado país o un par de países, porque el indigenismo no solamente hay en el Perú, también en Ecuador, también en Bolivia, ¿ya? Entonces es una región, por así decirlo, pero el movimiento es algo general. Entonces, como dice corriente literaria, bueno, de las corrientes que vemos ahí, el único es, en todo caso, indigenismo y regionalismo, pero el regionalismo es siglo XIX, entonces no encaja, no encaja, no. Entonces se habla de, dijera, movimiento literario que se desarrolló en el Perú en la segunda década del siglo XX. Ahí sí, movimiento literario que se desarrolló en el Perú, segunda década, ahí sí sería vanguardismo. O sea, la pregunta sería cuestión de acomodarla, ¿no? Pero en este caso, según esta pregunta, la clave es la letra D. Sí, muy bien, Raúl, muy bien. Sí, muy bien, Raúl. 2. El primer antecedente del indigenismo se dio en él. ¿Dónde se dio el primer antecedente sobre indigenismo? Romanticismo. ¿Dónde? ¿Romanticismo seguro? Claro, profe, ahí está Mariano Melgar, me van a decir algunos. Y Mariano Melgar no está ahí. Mariano Melgar es precursor del romanticismo. Él está antes del romanticismo, está en la literatura de la emancipación. No. Antecedente. ¿Dónde? Vamos, dime. ¿Dónde? Si no es Mariano Melgar, tengo dos más. Una mujer y un varón. ¿Y ellos dos en qué movimiento están? Son precursores del indigenismo, dijimos. Dijimos dos precursores más aparte de Mariano Melgar. Dos más. ¿Quiénes eran esos dos precursores? Vamos. Clorinda Mato de Torres y Muy bien, Clorinda Mato de Tarna, muy bien, Juan Carlos. Y Manuel González Prada, ¿cierto? Y como dice Yair, ambos, Clorinda Mato de Tarne y Manuel González Prada, forman parte del realismo. Entonces, como en las claves no hay literatura de la emancipación que me hable justamente de un Mariano Melgar que es precursor de este indigenismo, pero si hay realismo, entonces voy a marcar realismo. Profe, ¿por qué no hay romanticismo? Porque en el romanticismo no encontramos a un Ricardo Palma que habla a favor de indigenismo. No encontramos a un Carlos Augusto Salaverry que habla a favor de indigenismo. No encontramos, ¿ya? En el realismo sí encontramos a dos, Clorinda Mato de Turner y
Manuel González Prada. 2, enano. 3, es considerado como uno de los precursores del indigenismo. ¿Quién es considerado como precursor del indigenismo? Lo que vamos a decir ahorita. Enrique López Albújar. Precursora, hemos dicho precursor. Uno es iniciador, o sea, el que ya inicia este movimiento, y el otro es el que antes que se dé el movimiento. Lo que vamos a decir ahorita. Habían 3. Mariano, muy bien. Mariano Melgar, Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada. 3 precursores antes que se dé este indigenismo propiamente dicho en 1920 con Enrique López Albújar, que inicia, ¿ya? Aclarando esos detalles, ¿eh? Aclarando, no te preocupes, Raúl, acá estamos para poder, ya ahora tienes más clara la idea, pues esa es la idea. Acá podemos tener dudas, acá podemos tal vez hasta desconocer, tal vez, pero ya aclarando ello, ya no puedes tenerlo, pues. Entonces ya sabes esa diferencia, ¿no? Precursor, iniciador. Muy bien. 4, casa. 5, novela de López Albújar que aborda el tema de racismo. Esa sí está, le hemos dado a conocer también hoy día, por ejemplo, ¿no? De racismo. ¿Cuál, ah? Donde está la niña De o la la hija Che. del dueño. Muy bien. Mata la Che. La Luego se hija. saltó la 4. La 4, me salté la 4. No. A ver, la 4, perdón, discúlpenme. Denuncia el maltrato del indio en Ave sin Nido. A ese regalada. ¿Quién? ¿Quién? Linda Mato. Florinda Mato de Turner, beso. Creo que por eso me salté, porque dije muy fácil esa pregunta. Beso, muy bien. 5, novela de López Albújar que aborda el tema del racismo. Ya lo dijo ahí Raúl también. Mata a la Che, porque habla de la hija del hacendado que se relaciona con el negro esclavo, ¿no? Y vence, el amor vence esa barrera racial y también social, ¿no? Porque uno es la hija y el otro es el esclavo, pues, ¿no? Dado. 6, pertenece al indigenismo propiamente dicho. ¿Quiénes pertenecen al indigenismo propiamente dicho? Profe, Clorinda Mato de Turner y González Prada. No, ellos son precursores. Propiamente dicho, dice. La D, muy bien. José María Arguedas y Ciro Alegría. Muy bien. 7. La literatura indigenista ha tenido plena vigencia durante gran parte del siglo XX en el Perú y en ciertos países latinoamericanos. Señala el comentario correcto sobre esa literatura indigenista. A ver, les pregunto, ¿Cuentos andinos es una obra destacada del indigenismo? ¿Qué dicen? Sí. Sí, muy bien. Está bien entonces esa. A ver, B. ¿La obra de José Maraguedas no tiene influencia indigenista? Sí tiene, ¿cómo que no va a tener? Esa no es. C. Ciro Alegría, Enrique López Albújar y José María Guren fueron exponentes del indigenismo. No. ¿Qué dicen? No, profe. José María Eguren no era indigenista. José María Eguren era postmodernista, poeta simbolista, pero no era indigenista. Si fuera José María Arguedas es otra cosa, pero ahí no dice Arguedas, dice Eguren. Entonces, Casa tampoco. C tampoco. D. La orientación indigenista está ausente en la obra de Ciro Alegría. Equivocado. Él también tenía inclinación hacia lo indígena también. Entonces tampoco, D tampoco. Hasta ahora sigue siendo la A. Vargas Llosa ha relevado el indigenismo en la literatura. ¿Qué dicen? No, ¿cierto? Tampoco él habla de indigenismo, no tiene en cuenta al indígena en sus obras tampoco, ¿sí? Habla ya, sí, digamos, del hombre que viene del campo a la ciudad, pero cómo se desarrolla ya en un entorno, digamos, social en la ciudad. Ya no te habla ya del indígena netamente del campo. Entonces, y no te habla tampoco, lo defiende tampoco, te habla como es su vivencia, ¿no? Entonces, no, tampoco. La letra sería la letra A. 7, avión. 8, escritor peruano que extrajo sus temas de expedientes judiciales. ¿Quién era el que llegó a ser juez? Era abogado. Y ve la psicología, dice también los sueños, odios, adhesiones de campesino. ¿Quién? Ah? Lo dijimos. ¿Quién? Vamos, ¿quién? Lo dijimos, el iniciador del indigenismo en el Perú. ¿Quién es? Albújar.
Muy bien, Enrique López Albújar. Enrique López Albújar. Muy bien, muy bien. La clave sería casa. 9. La lucha por la tenencia de la tierra es tema. ¿Dónde se aprecia la tenencia por la tierra? ¿En qué obra? El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno. Muy bien. 9. Enano. Muy bien. Les pregunto, en la obra El mundo es ancho y ajeno, uno de los temas es la explotación. ¿Hay explotación ahí en la obra? Les pregunto, ¿hay No, explotación o no? No, muy bien, no se dejaron explotar. Más bien van a enfrentarse contra el hacendado don Álvaro Amenábar y hasta van a morir, pero no van a dejarse explotar. Ellos van a luchar por las tierras. 9, enano. 10, no es una obra de Ciro Alegría. ¿Cuál no es? ¿Cuál no toda es? la sangre. Muy bien, Toda la sangre, que es la novela más extensa de José María Arguedas, no corresponde pues a Ciro Alegría. 11. Es considerada la mejor novela de Los Arguedas. ríos profundos. los ríos Excelente, profundos. Los ríos profundos, dado, muy bien. 12. Guarmacuyay está incluido en la obra. ¿Dónde Agua. encontramos Guarmacuyay? Agua. Agua, muy bien, avión. 13. Representa la zona centro en la novela indigenista peruana. Escorza. Escorza, excelente. Manuel Escorza Torres. En el sur, Arguedas. En el norte, Alegría. Muy bien. 13, entonces sería dado. 14. Ushanan Hampi, el campeón de la muerte. Pertenecen a aquel libro de cuentos. Cuentos andinos. Cuentos andinos, la obra Cuentos andinos. iniciadora, profe, de este indigenismo. Muy bien. De Enrique López Albújar. 15. La novela Matalaché de López Albújar está ambientada ¿dónde? En Donde él Piura. decía que había nacido, ¿no? En Piura. Piura. En Piura, dado, muy bien, Piura. 16. El primer alcalde de la comunidad de Rumi, ¿quién fue? El primer alcalde. Buscando Maki. Rosendo Maki, lo mataron a golpes en el calabozo, ¿no? Pobre Rosendo, defendiendo a su pueblo hasta el final. 17. Al final, en el mundo de Sancho Ajeno, el alcalde que empuja a luchar al pueblo es quien motivó a luchar por sus tierras. El último Benito alcalde, dice. Castro. Benito Castro, claro que sí, el último, él encabeza ello. Muere también, por supuesto. 18. Novela que relata los conflictos del adolescente Ernesto. Uy, novela, dice, novela. No dice cuento, dice Ríos novela. profundos. Los ríos profundos. Sí, profe, porque si dijera cuento, ¿cuál sería? Jaguar Si dijera Fiesta. cuento, ¿qué sería? Jaguar Agua. Fiesta. Seguro que sería. Jaguar Fiesta también es novela. ¿Cuál es el cuento ahí? Agua. Agua, es un libro de cuentos. Y encontramos ahí a Guarmacuyay, donde también está el niño Ernesto. Y lo Juliana preguntó inclusive también. Uno es cuento, el otro es novela, en este caso en los ríos profundos. 18, dado. 19. Recrea la fiesta de sangre taurina en los Andes peruanos. Ahí sí, ahí sí. ¿Cuál es? La fiesta sangrienta, Jaguar Fiesta, pues. Jaguar Fiesta, ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Casa. Y 20. Son características de la obra de José María Arguedas. Dicen, todas sus obras, él es el personaje. ¿Qué dicen? Vale. Falsa, claro que sí. No todas sus obras, profe. Claro, no todas sus obras. ¿Qué más dice? Se muestra muy sensible el paisaje y a la ternura del alma, sí, el paisaje andino sobre todo, ¿sí? Entonces, 2 sí está bien, 2 es verdadero. 3 incluye innumerables quechuismos y frases folclóricas, también, por eso es investigador de folclore Verdadero. peruano, verdadero también. Retrata el paisaje andino y la ceja de selva, claro, claro que sí, claro que sí. Uso extremado, la presencia de la muerte, no, no. Entonces la clave sería la letra D. Ahí tienen un fragmento del cuento La agonía de Rasuniti de José María Arguedas, que es un cuento, no se olviden. ¿Ya? Pueden leerlo ustedes ahí en la separata. Los invito a hacerlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto tienen ustedes? Si no, lo dejamos para el próximo sábado. ¿Alguna pregunta?
A ver, voy a leerlos. A ver, una mano levantada por ahí, creo. Ah, ya. Perfecto, Yair. Muchas gracias. Gracias a ustedes más bien por su tiempo, su disposición. Nos vemos el otro sábado. Ya nos falta ya un sábado más, ¿no? Y tal vez en la semana que viene vamos a recuperar la unidad 15. Ya seguro ya van a comentarnos qué día va a ser, ¿ya? Pero esta semana, el sábado queda, la que viene, la otra semana, ¿no? La otra semana, y vemos qué día recuperamos del 19 o 20 o 18, vamos a ver ya, la unidad 15. Muy bien, no hay preguntas, no hay dudas, que tengan buenas noches, descansen, descansen, ¿no? Descansen. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, gracias a ustedes. Ya Gracias, descargué profesor, la por leer. asistencia. Gracias, Raúl, gracias a ustedes. Gracias, Yair, ahí también. Gracias, gracias. Gracias a Emily.